¿Qué tal? Mi nombre es Johan Carrillo, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, y en este nuevo video vamos a explicar lo que es el método de Newton-Raphson para la optimización. Vamos a dar una pequeña definición de lo que es el tema y vamos a hacer un pequeño ejemplo, así que vamos para allá. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es nuestra presentación para poder explicar nuestro método. Es el método de Newton-Raphson, como lo dije anteriormente. Y aquí tenemos una pequeña definición. Dice, recordando los criterios de derivada, las cuales empleamos para calcular máximos y mínimos de la siguiente forma. Criterios de la primera derivada es para la determinación de puntos críticos y extremos de una función. Y criterio de la segunda derivada, determinación de puntos de inflexión y concavidades. Básicamente en este método lo que tenemos es una función y debemos sacar la primera y segunda derivada para poder tener un nuevo punto. Tenemos aquí lo que es el criterio de la primera derivada, que aquí tenemos la curva de nuestra función. Tenemos el punto máximo, el punto mínimo y cuando la función es menor a 0 y mayor a 0. Tenemos aquí lo que es el criterio de la segunda derivada, que es nuestro máximo relativo y nuestro mínimo relativo. Y tenemos lo que es el punto de inflexión, cuando es creciente o decreciente, o convexa y cóncava. Además, conocido el método de Newton-Raphson para encontrar raíces de la forma f de x igual a 0 por medio de esta expresión, que básicamente es para hallar nuestro nuevo punto, que tenemos xn más 1 es igual a xn menos, y hacemos la división de f de xn partido f' de xn. Se puede efectuar una modificación para determinar el valor de f' de x igual a 0 en lugar de f de x igual a 0. Así determinar el punto óptimo de la función. A la expresión del método de Newton se le puede modificar de la siguiente forma para encontrar el punto. Entonces aquí tenemos lo que es básicamente nuestra función que vamos a emplear para hallar el nuevo punto, que quedaría como xn más 1 igual a xn menos y la división de f' de xn, o sea, la primera derivada de nuestra función, dividido f b' de xn, que sería nuestra segunda derivada, y esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder hallar nuestro nuevo punto. Y así como en todos nuestros métodos, también calculamos el error, que sería igual a, en sobrevalor absoluto, xn más 1 menos xn, es decir, xn más 1, que es nuestro punto nuevo encontrado, menos el punto que ya teníamos. El procedimiento es el siguiente. Número 1, derivar dos veces la función, esto para poder hacer y emplear nuestra ecuación. Segundo, obtener el punto de arranque sumando los dos valores del intervalo y dividiendo dentro de 2. 3. Sustituir el valor de arranque en la primera derivada. 4. Sustituir el valor de arranque en la segunda derivada. 5. Evaluar los datos obtenidos en la función del método para obtener xn más 1. 6. Calcular el error de iteración. Y 7. Hacer la iteración tomando xn más 1 obtenido en la iteración anterior como xn. Quizás pueda ser un poco confuso, pero ahorita al ver el ejemplo vamos a explicar. Antes de hacer el ejemplo, hay casos en los cuales no nos dan nuestros puntos, por lo tanto los tenemos que hallar a través de una tabla de x con f' de x. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra función y aquí tenemos la primera derivada y hacemos aquí nuestra tablita, la coloqué desde menos 3 hasta 3, y en donde tengamos el cambio de signo, es decir, aquí lo tenemos en f' de x, menos 3, 0 y menos 3, 0 en ambos puntos. Es decir, que este 0 es el máximo, por lo tanto tomamos el intervalo 9 y menos 3. Y aquí tenemos el mínimo, por lo tanto tomamos el punto menos 3 y 9 para poder tener nuestro nuevo intervalo, si en dado caso no nos lo dan. Y ahora aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice, determine el máximo de la función y tenemos la función f de x igual a 2 por el seno de x menos x cuadrado menos partido 10, el cual se encuentra entre 0,4, ya tenemos nuestro intervalo, por lo tanto no hacemos el paso que les dije, y con una tolerancia de 0.001, que esto es igual a 1 por 10 a la menos 3. Aquí tenemos nuestro primer paso, que básicamente es derivar dos veces la función. Tenemos f' de x y aquí f'P' de x, y tenemos otra función.
Luego tenemos que hallar nuestro punto 0 y hacemos básicamente el punto A, que es 4, más el punto B, que es, perdón, el punto A, que es 0, más el punto B, que es 4, dividido 2, y así hallamos nuestro valor para poder sustituir en la función. Tenemos aquí nuestra fórmula de xn más 1, que es igual a xn menos, y tenemos nuestra división de f' de xn partido f' de xn. Aquí sustituimos nuestra función y nos quedaría aquí. Tenemos la primera iteración, x0, tenemos lo que es el 2, que fue el que hallamos aquí, y aquí ahora tenemos nuestra función, xn más 1 es igual a, sustituimos el valor de 2 menos, y hacemos de igual manera aquí, sustituyendo el valor de la x. Y eso nos da como resultado 1.389529. Y hallamos nuestro error de xn más 1, que es el nuevo valor que acabamos de encontrar, menos el 2, que es nuestro primer x0. Y esto es igual a 0.61047. Esto es mayor a nuestra tolerancia. Recordemos que nuestra tolerancia es 0.001. Por lo tanto, continúa con la siguiente iteración. Iteración número 2, tenemos nuestro nuevo xn, que es el punto que habíamos encontrado como xn más 1 en la iteración anterior. Y ahora hallamos nuestro nuevo xn más 1. Y tenemos que es igual a 1.389529 menos. Y aquí sustituimos en nuestra primera derivada el valor de x, dividido en la segunda función, igual sustituimos, que es la segunda derivada. Y esto nos va a dar como xn más 1 igual a 1.427664. Ya tenemos nuestro siguiente punto. Y nuestro error ahora es xn más 1, que es el valor nuevo que acabamos de encontrar, menos xn, que es el valor que teníamos como nuestro punto inicial en esta iteración. Esto es igual a 0.038135. Esto es mayor todavía a 0.001, que es nuestra tolerancia. Por lo tanto, continúa. Y de esta misma forma continuamos hasta alcanzar nuestra tolerancia. Si se dan cuenta, es bien facilito sustituir nuestros valores y nuestros nuevos puntos. Y aquí nuestra tabla de resultados. Nuestra tabla nos quedaría solamente con 4 datos, que es n, o sea el número de iteración, xn, que son nuestros puntos iniciales, xn más 1, nuestros puntos encontrados, y el error. Y aquí nos damos cuenta en la iteración número 3, tenemos nuestro valor del error de 0.000112, y esto ya es menor a 0.001. Entonces aquí ya se detiene y ya encontramos nuestro valor. Y para dar nuestros resultados, tenemos que recordarnos que el resultado es necesario mostrar el punto formado por nuestra función. Entonces, nuestro resultado, si nos damos cuenta, es 1.427551, que es nuestro xn encontrado a la última iteración. Entonces tenemos nuestro xn y este valor que nos dio, lo sustituimos en la función original, no en las derivadas, sino que en la función principal que nos dieron, y esto nos da un valor, y este valor es el valor de nuestra función en nuestra curva. Gracias.